Ok, bueno, buenos días. Eh, Mi nombre es Félix Tapia y estoy en el equipo de Traxxas, que está conformado por las siguientes personas: Alejandro de los Santos, Enrique Rábago, Félix Tapia, su servidor, y Freddy Rodríguez. Vamos a comenzar esta plática que es acerca de programación paralela con C Sharp. Vamos a revisar lo que es la agenda. Ok, tenemos aquí los puntos que vamos a cubrir. El primer punto es la definición de programación paralela, y después de un poco de teoría de cómo funciona la Task Parallel Library de C Sharp, vamos a hacer algunos ejemplos, un tipo de benchmark para ver qué opciones son las que funcionan más rápido dependiendo del problema a resolver. Pues ya vamos a ver cuál es la mejor opción. Permítanme tantito, tenemos aquí algunos problemillas. Bueno, ahí está. Ok, continuando, entonces vamos a ver un poquito de teoría de lo que es Parallel Programming con C Sharp. Para empezar, bueno, tenemos lo que es la definición de tarea o task. En .NET Framework 4, Microsoft introdujo la clase task, la cual representa una operación asíncrona. Una tarea es también una manera de extraer la necesidad de usar threads o hilos. Anteriormente uno tenía que manejar todo el proceso de crear y de manejar y administrar los threads, darles prioridad, nombres, prioridad, etcétera, etcétera. Con esta clase utiliza lo que es el thread pool y ofrece una gran flexibilidad y control a la hora de crear la tarea. La clase task está definida en el namespace System Threading Tasks, y existen dos definiciones para la clase task: la clase task como tal y su versión genérica, ¿no? La primera definición es cuando necesitamos ejecutar una tarea que no regresa un valor, y la versión genérica tenemos que es utilizada cuando ejecutas una función dentro de una task y necesitas regresar algún valor del cálculo de la tarea. Okay. ¿Cómo creamos las tareas o los tasks? Bueno, aquí se escriben algunas maneras para crear las tareas. La primera es creando directamente una instancia de task. Aquí, creando la instancia no necesariamente significa que se inicializa la tarea, así que tenemos que llamar al método start para empezar a ejecutar la tarea de manera síncrona. La siguiente manera que tenemos es utilizando alguna sobrecarga del método estático taskFactory start new, que con este se crea y se inicializa la tarea. La tercera forma que tenemos es utilizando alguna sobrecarga del método estático taskRun, que de igual forma crean e inicializan la tarea. Y bueno, una última opción que tenemos para crear los métodos es utilizando los métodos de continuación. Por ejemplo, task when all, cuando acaben todas las tareas, hacemos alguna otra tarea. Cuando acabe cualquiera, cuando se finalicen todas, o cuando termine alguna de ellas. Ok. Ya específicamente utilizando la TPL o la
tags parallel class. Para utilizar estas opciones necesitamos que utilizar el namespace system threading task, los cual contiene tres métodos estáticos que son el for, que es similar a un for normal, pero cada iteración se realiza en paralelo. Tenemos el for each, que es similar de igual forma a un loop for each sencillo, pero de igual forma cada iteración corre en paralelo. Y tenemos un tercer clase que es invoke, que este método ejecuta una acción o un action delegate y es ejecutado en paralelo de igual forma. Ok. Un punto importante de mencionar son los tipos de paralelismo que se pueden encontrar. El primero es el paralelismo de datos, que aquí las tareas, cada tarea que se solicite de ejecutar de manera síncrona se realiza con diferentes datos, estos son independientes. Luego tenemos el paralelismo de tareas, que aquí, aunque las tareas obviamente son ejecutadas de manera independiente, pero tienen como fuente de datos, pueden ser los mismos o diferentes datos. Tenemos el paralelismo de flujo de datos, que es aquí cuando una tarea depende de otra, es decir, los datos fluyen de una operación a otra. Necesitamos terminar una tarea para poder continuar otra. Y el último, que es un embarrassingly parallelis, que bueno, es una palabra que aquí se manejan, o la traducción podría ser el paralelismo embarazoso o violento, que aquí es cuando todos los cálculos son completamente independientes, es decir, no existe ninguna correspondencia entre las operaciones a realizar. Bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, el task parallel library soporta los tres datos de paralelismo que mencionábamos: el data flow, el data parallelism y el task parallelism. Algunos puntos importantes para hacer notar cuando se está haciendo o desarrollando alguna aplicación multihilos o que ejecuta procesos en paralelo es evitar las fallas más comunes, que podría ser, por ejemplo, el race condition, el starvation, live log, deadlog, el optimizing compiler y el optimizing hardware. Nada más como acotación, uno de los puntos más importantes es el race condition, que es cuando el resultado de las operaciones depende de cuándo se ejecute el evento, ¿no? Es decir, si nosotros ejecutamos ahorita un proceso y nos da un resultado X, si lo ejecutamos el día de mañana con los mismos datos, obviamente debe de mostrar los mismos resultados. Bueno, esto fue un poco de la teoría, muy rápida y no muy a detalle, ¿no? Nada más para que se den o tengamos una idea de cómo podemos utilizar la task parallel library de C#. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que tengo por aquí. Permítanme un segundo. Ok, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y este no es, permítanme, aquí me faltó indicar cuál es el default project. Aquí está. Ok, si corremos este programita de ejemplo,
Aquí si se dan cuenta, se están ejecutando 100 tareas. Estamos viendo que tenemos 8 núcleos. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, ya van 2 veces que ejecutando este programa me tira el live stream. Vamos a correr este otro ejemplo, a ver si este no causa problemas. Que aquí, bueno, la diferencia es que obtenemos el número de núcleos que tenemos en nuestra máquina y por cada núcleo ejecuta la tarea. ¿Sí? Vamos a ver. Como se dan cuenta, inicializa 8 tareas de forma inmediata y cuando termine una va a empezar a trabajar con la siguiente. Y ya nos dice. Ok. Bien, vamos a ver este ejemplo. Que es una pequeña aplicación WPF. Es esta. Que aquí lo que hace, tenemos aquí algunos archivos dummy de simulando a log files de los logs que genera el IIS. Vamos a buscar todas los hits que cumplen con esta expresión regular. Si buscamos dentro de los 10 archivos que seleccionamos, se está ejecutando la búsqueda y tenemos que encontrar 65 entradas en 10 archivos y tardó 8.38 segundos. Vamos a revisar un poco el código de cómo se ejecutan, en este caso, las tareas. Lo importante de todo esto es esta parte. Aquí se inicializa la tarea, donde, bueno, al final de cuentas se va a ejecutar este método, el search files. Le pasamos el nombre del archivo y el patrón de la expresión regular. Hace la búsqueda en cada archivo y aquí va regresando el valor. Ok, vamos a correrlo nuevamente. Seleccionamos nuestros archivos log. Ups, ya me lo borró. Aquí está. Le damos OK, le damos search. 65 hits dentro de 10 archivos y tomó 2.07 segundos. Aquí lo importante, o la forma que podemos ver las maneras para utilizar o sincronizar los resultados, es que, bueno, tenemos 3 formas de hacerlo. La primera es utilizando el log. Otra opción que tenemos es realizando el interlog, que este es a nivel de hardware, este es a nivel de software. Y la última tenemos es hacer lo que se conoce como el log free, es decir, teniendo una variable en cada tarea
y una vez que se finaliza la tarea se leen los resultados de cada una de las tareas. Por acá tenemos esto. Aquí es donde se van haciendo, se obtiene el resultado y se van haciendo la suma correspondiente. Ok, esta es la forma más recomendada, porque las dos otras opciones, tanto el log como el interlog, tienen ahí su costo en la utilización de recursos, que es mínima, pero al final de cuentas existe. Ok, vamos a ver otro ejemplo interesante de la utilización de tareas. En este caso quiero mostrarles aquí un ejemplo del uso de el Task Parallel Library, ¿no? En este caso es un ejemplo, una pequeña aplicacioncita que realiza el despliegue de lo que se conoce como el fractal Mandelbrot, ¿no? Si le damos OK, vemos cómo va dibujando el fractal, y aquí esta barra nos indica cuántos procesos está utilizando. Como vemos, es constante porque aquí tenemos se está ejecutando de manera secuencial. ¿Sí? Si vamos al código, revisamos que utiliza instrucciones for normal. Aquí va haciendo los cálculos. Esta es la parte interesante. Todo el código del fractal, bueno, es algo, pues, no complicado, pero sí nos tendríamos que meter a muchos conceptos matemáticos para ver qué es los cálculos que está realizando. Si regresamos a nuestra aplicación, sigue dibujando, realizando los cálculos, ¿no? Vamos a darle un poquito de tiempo para ver en cuánto tiempo está haciendo el cálculo del fractal. ¿No? Sigue ejecutándose. 84 segundos. Bueno, vamos a detenerlo, ya tomó demasiado tiempo. Vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones en el código. En este caso vamos a utilizar lo que es un parallel for. Vamos a evitar hacer el for normal y vamos a utilizar un parallel for. Ok, vamos a ejecutarlo. Y vemos cómo se va ejecutando de manera más rápida, mucho más rápida. Bueno, es notable la diferencia de tiempo que está tomando en realizar este proceso. Bueno, anteriormente veíamos cómo cambiamos un for normal por un parallel for en esta parte, pero bueno, el cálculo del fractal utiliza otro for, un for exterior. Vamos a meter ese for dentro de otro parallel for, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se ejecutan los procesos.
Hay dos cosas a notar. En primera, cómo se va pintando de diferentes maneras, y la barra lateral o los colores laterales nos indican cuántas tareas se están ejecutando en ese instante, o le está tomando para ejecutar esas partes. Ok, vamos a ver si no truena nuevamente Livestream. Si no, vamos a dejarlo que continuar. Si se dan cuenta, bien, regresamos aquí. Vemos que se terminó este proceso en 35.59 segundos. Y este es el resultado esperado. Ok, finalmente vamos a ver otra manera, otros ejemplos o benchmark para utilizar tanto el task parallel. Más bien, este es un comparativo entre el task parallel y el manejo de threads de manera tradicional o manera manual, por así decirlo. Ok, déjenme ejecutarlo. Este es lo que les comentaba, que utiliza el cálculo del Monte Carlo proceso, que de igual forma es un algoritmo matemático, que realiza diferentes cálculos, ¿no? Y si nosotros aquí le decimos que van a hacer 10 millones de iteraciones, pues se toma su tiempo, ¿no? Que vamos a ver cuánto tiempo toma para cada una de las opciones que tenemos. Aquí empieza con lo que es la manera secuencial. Vemos que toma 2.5 segundos. Si utilizamos el thread pool manualmente, utiliza 948 milisegundos. Si utilizamos el parallel for, tenemos un segundo. Aquí tenemos el for each, nos toma 9.6 segundos. Y si utilizamos el for each con el método interlock, tenemos 11 segundos. Ok, vamos a revisar un poco el código de qué es lo que nos está presentando. Aquí primero tenemos la manera secuencial. Está usando el for, va haciendo la contabilización de los resultados y los regresa. Ok, esta es la manera secuencial. Lo tenemos utilizando multithreads o el thread pool de manera manual, por así decirlo. Ok, tenemos aquí el wait callback, y aquí ejecutamos nuestros threads. Ok, de igual forma aquí revisamos cuántos núcleos tenemos para poder ejecutar los threads o crear los threads. Y finalmente esperemos que todos finalicen para obtener los resultados. La siguiente forma es utilizando el parallel for. Como vemos aquí, se utiliza el parallel for para realizar los cálculos. Al final utiliza un interlock para evitar el range condition que veíamos, y regresa el resultado. Tenemos el parallel for each.
que aquí se crean partes o chunk part de los cálculos totales y se corre cada uno en un loop, que ya vimos que esta es la menos eficiente forma o la que toma más tiempo para realizar todos los cálculos. Tenemos el parallel for each utilizando interlock. Esa es la que veíamos hace rato. Aquí está. Utiliza el interlock para asegurar que los cálculos o la acumulación de cálculos se realice de forma correcta. Vamos a ejecutarlo nuevamente para ver cómo se comporta. Ahí está haciendo el cálculo de manera secuencial. De igual forma, otro punto a hacer notar es la precisión que tiene cada uno de los cálculos, ¿no? En la parte entera. Ok, bueno, regresando nuevamente porque parece que mi máquina no soporta tanto trabajo y tantas aplicaciones. Cada que corro algún programa que utiliza muchas tareas, truena. No, vamos a ejecutarlo nuevamente, la última opción, a ver si nos permite que quede la evidencia en el video. Vemos cómo está ejecutando cada una de las opciones, que aquí vemos que la más ineficiente, por así decirlo, es el parallel for each con interlock, ya que tarda 10 segundos. Lo que les comentaba es la precisión también de los cálculos. Varía por no por un error, sino tanto por ese es el algoritmo Monte Carlo, que es utilizado para predicciones, ¿sí? Entonces, como utiliza números aleatorios, pues bueno, es obvio que si los utiliza en los cálculos, pues no van a ser siempre los mismos, ¿no? De hecho, vamos a ver aquí tanto la precisión, bueno, el decimal como el número entero. Vamos a ver que hay una variación, ¿no? Pero aquí lo importante es que al realizar 10 millones de operaciones, de estas complejas operaciones matemáticas, vemos que la que toma menos tiempo para realizarlo es utilizando el thread pool de manera manual, por así decirlo, llamando el thread pool de manera manual, utilizando el callback y el interlock. Ok, pues bueno, digo, eso es a grandes rasgos. Hemos tenido problemas aquí con la grabación del video. Vamos a tener que editarlo, pero si alguien está interesado en obtener el código, digo, se puede acercar a cualquiera de nosotros y con gusto les podemos facilitar el código, ¿no? Se pueden acercar a Alejandro, a Enrique, al servidor Félix o a Freddy, sean sus correos electrónicos. Pues bueno, agradezco el tiempo que pasaron viendo este video y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.